Hoy te voy a contar la historia de cuando un millonario árabe humilló a Pablo Escobar sin saber quién era. Khalil al-Rashid confundió al narcotraficante más poderoso de Colombia con un simple empleado de hotel y lo insultó brutalmente. Pero la respuesta de Escobar fue tan devastadora que cambió para siempre la vida del arrogante millonario. Si esta historia te parece increíble, ayúdanos a llegar a 650 likes para seguir trayendo más relatos impactantes como este. El aire espeso de Medellín cargaba con la humedad característica de septiembre de 1989, mientras las luces doradas del atardecer se filtraban a través de las ventanas del lujoso Hotel Intercontinental. En el elegante lobby de mármol italiano, donde los ecos de conversaciones en múltiples idiomas se mezclaban con el suave tintineo de copas de cristal, se desarrollaba una escena que cambiaría para siempre el destino de varios hombres. Pablo Emilio Escobar Gaviria, vestido con un traje gris discreto, pero de la más fina confección europea, caminaba con pasos medidos hacia el ascensor. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el suelo pulido, mientras sus ojos oscuros observaban cada detalle del ambiente que lo rodeaba. A sus 40 años, el hombre más poderoso de Colombia había aprendido que la supervivencia dependía de la vigilancia constante, incluso en los lugares que parecían más seguros. Esa noche, Escobar no llevaba la ostentosa cadena de oro que solía adornar su cuello, ni los anillos llamativos que normalmente decoraban sus dedos. Su apariencia era deliberadamente modesta, casi anónima. Solo aquellos que conocían íntimamente sus facciones podrían reconocer al hombre que controlaba el 80% de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos, generando más de 420 millones de dólares semanales para su cartel. «Todo despejado en el piso 12», murmuró discretamente Álvaro de Jesús Agudelo, conocido como El Limón, su guardaespaldas más confiable, quien caminaba 3 pasos detrás, con las manos cerca de la pistola oculta bajo su chaqueta. Escobar asintió casi imperceptiblemente. La reunión de esa noche era crucial para expandir las rutas de lavado de dinero hacia Europa y Oriente Medio. Los contactos árabes habían demostrado ser particularmente útiles para mover grandes cantidades de efectivo a través de redes bancarias en Suiza y las Islas Caimán. Era una operación que requería discreción absoluta y por eso había elegido ese hotel neutral, frecuentado por diplomáticos y empresarios internacionales. El lobby bullía con la actividad típica de las primeras horas de la noche. Ejecutivos colombianos discutían tratos de café y esmeraldas, mientras turistas europeos planificaban excursiones a las montañas circundantes. En una esquina, un grupo de periodistas internacionales bebía whisky escocés mientras esperaba entrevistas con funcionarios del gobierno. La diversidad del ambiente proporcionaba la cobertura perfecta para el tipo de encuentros que Escobar necesitaba mantener. Mientras esperaba el ascensor, observó cómo un hombre de mediana edad, vestido con una túnica blanca inmaculada y un turbante de seda dorada, emergía de una limusina Mercedes-Benz negra a través de las puertas de cristal del hotel. El recién llegado irradiaba riqueza desde cada detalle: zapatos de cuero de cocodrilo, un reloj Patek Philippe en la muñeca y varios anillos con diamantes del tamaño de guisantes. Khalil al-Rashid había llegado a Colombia 3 días antes, procedente de Dubái, con la misión de explorar oportunidades de inversión en el floreciente mercado de esmeraldas. Su fortuna, heredada de 3 generaciones de comerciantes de petróleo y especias, superaba los 200 millones de dólares. Para él, Colombia representaba un territorio lleno de oportunidades para multiplicar su riqueza. Sin embargo, al-Rashid cargaba con prejuicios profundamente arraigados. Su educación en internados suizos y universidades británicas había forjado una mentalidad elitista que lo llevaba a despreciar a quienes consideraba inferiores social o económicamente. En su mente, los latinoamericanos eran simplemente proveedores de materias primas, personas sin la sofisticación necesaria para los grandes negocios internacionales. Ahmed le dijo a su asistente personal, un hombre delgado y nervioso que cargaba 2 maletines de cuero: asegúrate de que la suite esté lista. Y recuerda,
No quiero ser molestado por personal local innecesario. Esta gente no entiende el concepto de servicio de calidad. El ascensor se abrió con un suave sonido, y Escobar se dispuso a entrar cuando Al-Rashid se acercó apresuradamente, seguido por su séquito de asistentes y guardaespaldas. Sin mirar a quién tenía delante, el millonario árabe extendió la mano hacia Escobar con un gesto imperioso. «Tú», dijo en un español mal pronunciado, cargado de autoridad, «presiona el botón del piso 12 y ten cuidado con mis maletas. No quiero que dañes nada con tus manos sucias». El silencio se apoderó del ascensor como una niebla densa. El limón tensó los músculos instintivamente, moviendo su mano hacia el arma mientras clavaba la mirada en la nuca del árabe. Los otros ocupantes, una pareja de turistas alemanes y un ejecutivo colombiano, percibieron de inmediato la tensión en el ambiente. Escobar permaneció inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos. Sus ojos se endurecieron mientras una sonrisa fría comenzaba a dibujarse en su rostro. Era la misma expresión que había precedido a la muerte de cientos de enemigos. «Disculpe», preguntó con una voz peligrosamente suave, girándose lentamente para mirarlo de frente. «¿Qué dijo?» Al-Rashid, completamente ajeno al peligro, interpretó la reacción como simple confusión. «No me hagas repetir las cosas», respondió con irritación, ajustándose los anillos. «Presiona el 12 y ayuda con el equipaje. ¿O acaso no entiendes español? Típico de esta gente». El comentario resonó como un disparo. Los turistas intercambiaron miradas incómodas, mientras el ejecutivo retrocedía discretamente. El aire se volvió pesado. El limón dio un paso al frente, pero Escobar lo detuvo con un leve gesto. Había decidido saborear ese momento, explorar hasta dónde llegaba la ignorancia de aquel hombre antes de revelar su identidad. «Esta gente», repitió Escobar en voz baja. «¿A qué se refiere exactamente, señor?» «Al-Rashid», respondió el millonario con orgullo. «Khalil Al-Rashid, de la familia Al-Rashid de Dubái. Quizás hayas oído hablar de nosotros, aunque lo dudo. Manejamos más dinero en un día del que esta ciudad ve en un año». Una risa seca escapó de los labios de Escobar, un sonido que erizó la piel de todos los presentes. Era el tipo de risa que anunciaba tragedia, el comienzo de una historia que nadie olvidaría. «Continúe, señor Al-Rashid», dijo Escobar, cruzando los brazos sobre el pecho mientras se recostaba contra la pared del ascensor. «Me interesa conocer su opinión sobre esta gente». Al-Rashid, interpretando la aparente sumisión de Escobar como una invitación a explayarse, se sintió cómodo para expresar todos sus prejuicios acumulados. Era el tipo de hombre que disfrutaba humillando a otros, especialmente cuando creía que tenía una audiencia cautiva. «Mira», comenzó Al-Rashid, gesticulando con sus manos enjolladas, «yo he viajado por todo el mundo. He hecho negocios en Londres, París, Nueva York, Tokio. He cenado con príncipes y primeros ministros, y en todos esos lugares la gente entiende el concepto de calidad, de excelencia, de respeto hacia aquellos que pueden pagar por los mejores servicios». El ascensor continuaba su lento ascenso, cada piso marcado por un suave timbre que contrastaba dramáticamente con la tensión creciente en el pequeño espacio. Los números en el panel digital cambiaban lentamente. Cuarto piso, quinto, sexto. «Pero aquí», continuó Al-Rashid, con un tono aún más despectivo, «aquí es diferente. La gente no comprende que el dinero verdadero, el poder real, viene de aquellos que hemos construido imperios durante generaciones. Ustedes, los latinoamericanos, siempre han sido, ¿cómo decirlo sin sonar ofensivo?, proveedores, vendedores de café, de bananas, de cocaína». El último comentario cayó como una bomba en el ambiente ya cargado del ascensor. Al-Rashid había cruzado una línea invisible, pero extremadamente peligrosa. El limón apretó la mandíbula hasta que los músculos de su cuello se marcaron bajo la piel. Escobar, sin embargo, mantuvo una calma más aterradora que cualquier explosión de ira. Sus ojos no abandonaron el rostro de Al-Rashid, estudiando cada expresión, memorizando cada detalle del hombre que se había atrevido a insultarlo sin saber con quién hablaba. «Así que, según usted,
dijo Escobar con una voz que parecía salir de las profundidades de un abismo. Nosotros somos simplemente vendedores de cocaína. Exactamente, respondió Al-Rashid con una sonrisa condescendiente, completamente ajeno al abismo que se abría bajo sus pies. Pequeños traficantes locales que no comprenden las verdaderas dimensiones del comercio internacional. Gente que se ensucia las manos con trabajos sucios, mientras los verdaderos empresarios, como yo, manejamos los aspectos más sofisticados del negocio. El ascensor llegó al 7º piso, luego al 8º. El tiempo parecía haberse ralentizado, cada segundo cargado de una tensión que amenazaba con explotar en cualquier momento. Los turistas alemanes se habían pegado literalmente a la pared posterior del ascensor, mientras el ejecutivo colombiano parecía haber dejado de respirar. ¿Trabajos sucios?, preguntó Escobar inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado, como un depredador, evaluando el mejor ángulo de ataque. Por supuesto, respondió Al-Rashid, ya totalmente envalentonado por lo que percibía como docilidad de su audiencia. El negocio de las drogas es para gente desesperada, sin educación, sin visión a largo plazo. Es un negocio de matones y criminales de poca monta. Los verdaderos inversores, los hombres con clase y educación, nos mantenemos alejados de esas actividades primitivas. 9º piso, 10º piso. El ascensor continuaba su ascenso hacia lo que prometía ser un encuentro que cambiaría radicalmente la perspectiva de Al-Rashid sobre el mundo de los negocios en Colombia. Entiendo, murmuró Escobar asintiendo lentamente, como si procesara una información particularmente fascinante. Así que usted considera que aquellos involucrados en el comercio de drogas son criminales de poca monta. Precisamente, confirmó Al-Rashid, ajustando de nuevo sus anillos con un gesto ya habitual. Son como empleados de bajo nivel en una operación que requiere verdadera sofisticación para ser rentable a gran escala. Ellos hacen el trabajo sucio, mientras los verdaderos cerebros financieros operamos desde las sombras. El 11º piso pasó como un suspiro. En unos segundos, las puertas del ascensor se abrirían en el piso 12 y Al-Rashid continuaría con su vida, completamente ignorante de que acababa de insultar al hombre más peligroso de toda América Latina. «Lárgate, pobre», gritó de repente perdiendo completamente la compostura cuando Escobar no mostró ninguna señal de moverse para ayudar con el equipaje. «No tengo tiempo para perder con empleados inútiles. Seguramente ganas menos en un año de lo que yo gasto en una cena. Fuera de mi vista». El silencio que siguió fue absoluto, ensordecedor. Incluso el suave zumbido del motor del ascensor parecía haberse detenido. El aire se volvió tan espeso que casi parecía sólido, cargado de una energía destructiva. Escobar cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y cuando los abrió de nuevo, había en ellos algo que no estaba antes. La mirada de un hombre que había tomado una decisión irrevocable, la expresión de alguien que sabía que ciertas líneas, una vez cruzadas, exigían consecuencias permanentes. Las puertas del ascensor se abrieron con su característico timbre suave, revelando el elegante pasillo del piso 12. Al-Rashid se dirigió hacia la salida, esperando que el hombre al que acababa de insultar lo siguiera como un sirviente obediente. Pero Pablo Escobar no se movió. Permaneció en el centro del ascensor, con las manos cruzadas detrás de la espalda, observando cómo el millonario árabe recogía sus maletas con la ayuda de sus asistentes. La sonrisa que se dibujó en su rostro no tenía nada de humor. Era fría, calculadora, definitiva. «Señor Al-Rashid», dijo finalmente, su voz cortando el aire como una navaja. El árabe se volvió con irritación, molesto por la interrupción. «¿Qué quieres ahora? ¿Una propina?» «No doy propinas a empleados incompetentes». «No», respondió Escobar, y por primera vez en toda la conversación, una sonrisa genuina apareció en su rostro. «Solo quería asegurarme de que recordara este momento, señor Al-Rashid, porque algo me dice que va a ser muy importante para usted en las próximas horas». Y con esas palabras, las puertas del ascensor se cerraron,
dejando a al-Rashid en el pasillo con una expresión de confusión en el rostro, sin la menor idea de que acababa de sellar su destino con sus propias palabras arrogantes. El verdadero juego estaba a punto de comenzar. Las puertas doradas del ascensor se cerraron con un susurro metálico, dejando a Khalil al-Rashid en el elegante pasillo del piso 12 del Hotel Intercontinental. El aire acondicionado susurraba suavemente a través de las rejillas del techo, mientras las luces tenues creaban sombras alargadas sobre la alfombra persa que se extendía hasta perderse en la distancia. El millonario árabe ajustó su turbante dorado y respiró profundamente, satisfecho consigo mismo por haber puesto en su lugar a otro empleado incompetente. Ahmed, dijo a su asistente principal, un hombre delgado de unos 35 años que había servido a la familia al-Rashid durante más de una década, asegúrate de que el gerente del hotel sepa sobre la incompetencia de ese empleado del ascensor. No toleraré este tipo de servicio deficiente durante nuestra estancia. Ahmed asintió nerviosamente mientras abría la puerta de la suite presidencial con la tarjeta magnética dorada. Sin embargo, algo en la expresión del hombre del ascensor lo había inquietado profundamente. Durante sus años de servicio había aprendido a leer rostros, y lo que había visto en los ojos de ese empleado no era sumisión ni miedo, sino algo mucho más peligroso. Una calma absoluta que precedía a la tormenta. «Señor al-Rashid», murmuró Ahmed mientras encendía las luces de la suite, «¿está seguro de que ese hombre era un empleado del hotel? Su vestimenta parecía demasiado costosa para un trabajador común». Khalil desestimó el comentario con un gesto despectivo de su mano enjollada. «Ahmed, después de tantos años, deberías saber que algunos de estos latinoamericanos gastan su dinero en ropa cara para aparentar lo que no son. Es típico de sociedades sin cultura financiera real. Probablemente ese traje era una imitación barata comprada en algún mercado local». La suite presidencial del Hotel Intercontinental era un testimonio del lujo más refinado. Ventanales de piso a techo ofrecían una vista panorámica de Medellín, donde las luces de la ciudad comenzaban a titilar como estrellas terrestres en la creciente oscuridad del atardecer. Muebles de caoba italiana se distribuían elegantemente por los amplios espacios, mientras obras de arte colonial decoraban las paredes cubiertas de seda francesa. Mientras al-Rashid se dirigía hacia el bar de cristal para servirse un whisky escocés de 30 años, a varios pisos más abajo, en una suite privada del tercer piso, Pablo Escobar se encontraba en una reunión que definiría el futuro inmediato del millonario árabe que acababa de insultarlo. La habitación estaba sumida en una penumbra calculada, iluminada únicamente por 2 lámparas de escritorio que proyectaban círculos dorados sobre una mesa de nogal, donde se extendían mapas, fotografías y documentos financieros. El aire estaba cargado del aroma del café colombiano recién molido y del humo de cigarrillos Marlboro importados, creando una atmósfera densa y conspirativa. «Patrón», dijo Carlos Mario Alzate, conocido como El Arete, uno de los lugartenientes más confiables de Escobar. «Patrón», dijo Carlos Mario Alzate, conocido como El Arete, uno de los lugartenientes más confiables de Escobar, mientras apagaba su cigarrillo en un cenicero de cristal. «La información sobre el árabe está completa. Khalil al-Rashid, 42 años, heredero de una fortuna petrolera estimada en $200 millones. Llegó hace 3 días con la intención de invertir en el negocio de las esmeraldas». Escobar permanecía de pie junto a la ventana, observando las luces de Medellín, que comenzaban a encenderse como luciérnagas en la distancia. Sus manos estaban cruzadas detrás de la espalda y su respiración era profunda y controlada. Había pasado media hora desde el incidente del ascensor, 30 minutos durante los cuales había sopesado cuidadosamente sus opciones. «Esmeraldas», murmuró Escobar sin voltearse, su voz apenas audible por encima del rumor del tráfico nocturno que se filtraba a través del cristal. «Interesante. ¿Y qué más sabemos sobre sus conexiones?» El limón, que había permanecido silencioso desde su regreso a la suite, se adelantó con una carpeta manila llena de fotografías y documentos. Su rostro aún mostraba las huellas de la tensión del encuentro en el ascensor
y sus ojos brillaban con una sed de venganza que conocía bien su patrón. «Patrón», comenzó el Limón abriendo la carpeta sobre la mesa. «El señor Al-Rashid no es exactamente lo que aparenta ser. Nuestros contactos en Panamá nos informan que ha estado lavando dinero para varios carteles menores del Caribe durante los últimos 2 años. Sus bancos en Suiza han procesado al menos $50 millones en transacciones sospechosas». Una sonrisa fría comenzó a dibujarse en los labios de Escobar. La ironía de la situación no se le escapaba. El hombre que lo había llamado pequeño traficante y criminal de poca monta estaba en realidad ganando millones de dólares gracias precisamente al tipo de negocio que pretendía despreciar. «Continúa», ordenó Escobar finalmente volteándose para enfrentar a sus hombres. Sus ojos habían adquirido esa intensidad particular que sus subordinados habían aprendido a reconocer como el preludio de decisiones que cambiarían vidas para siempre. El arete tomó una fotografía de la carpeta y la colocó bajo la luz de la lámpara. Mostraba a Al-Rashid en una reunión en un yate privado en aguas internacionales cerca de las Bahamas, rodeado de hombres que Escobar reconoció inmediatamente como miembros de organizaciones criminales menores. «Esta fotografía fue tomada hace 6 meses», explicó el arete, señalando los rostros en la imagen. Rashid estaba negociando el lavado de $30 millones procedentes del tráfico de cocaína del cartel jamaicano. Tomó una comisión del 15% y utilizó sus bancos en Dubái para limpiar el dinero. La habitación se sumió en un silencio tenso, mientras Escobar procesaba la información. Caminó lentamente hacia la mesa, tomó la fotografía entre sus dedos y la estudió detenidamente. Cada detalle era analizado, cada rostro memorizado, cada implicación calculada. «Así que nuestro refinado empresario árabe», murmuró Escobar colocando la fotografía de vuelta sobre la mesa, «gana millones lavando dinero de la cocaína, pero considera que quienes la producen y distribuyen son criminales de poca monta». John Jairo Velázquez, conocido como Popeye, emergió de las sombras donde había permanecido silencioso durante toda la conversación. Su rostro llevaba esa expresión característica de frialdad calculada que había hecho de él uno de los sicarios más temidos de toda Colombia. «Patrón», dijo Popeye con su voz ronca y áspera, «ya tengo a 12 hombres ubicados estratégicamente en el hotel. El árabe no puede moverse sin que lo sepamos. ¿Cuáles son las órdenes?» Escobar se dirigió hacia el bar de la suite y se sirvió un vaso de aguardiente antioqueño, el licor transparente brillando como cristal líquido bajo las luces tenues. Bebió lentamente, saboreando tanto el alcohol como las posibilidades que se abrían ante él. No era simplemente una cuestión de venganza, era una oportunidad de enviar un mensaje que resonaría en círculos criminales internacionales durante años. «No», dijo finalmente Escobar, colocando el vaso sobre la mesa con un sonido seco que cortó el silencio como un disparo. «No vamos a matarlo. Eso sería primitivo. Vamos a educarlo». Los hombres en la habitación intercambiaron miradas. Conocían a su jefe lo suficiente como para saber que, cuando hablaba de educar a alguien, las consecuencias solían ser más devastadoras que una muerte rápida. «Quiero que investiguen cada uno de sus negocios», continuó Escobar, comenzando a caminar en círculos alrededor de la mesa, sus pasos medidos marcando el ritmo de sus pensamientos. «Cada banco que utiliza, cada contacto que tiene, cada centavo que mueve. Quiero saber más sobre Khalil Al-Rashid de lo que él mismo sabe». Mientras tanto, en la suite presidencial del piso 12, Al-Rashid terminaba de ducharse en el baño de mármol cuando Ahmed tocó suavemente la puerta. «Señor», dijo Ahmed con voz cautelosa, «acaba de llegar un mensaje para usted». Lo deslizaron por debajo de la puerta. Al-Rashid salió del baño envuelto en una bata de seda italiana, secándose el cabello con una toalla egipcia de la más fina calidad. «¿Un mensaje de quién?» Ahmed le entregó un sobre de papel crema de alta calidad, sellado con cera roja. No había remitente, solo su nombre escrito en una caligrafía elegante que parecía más arte que escritura. «Extraño», murmuró Al-Rashid, rompiendo el sello con curiosidad. No esperaba correspondencia hasta mañana. Dentro del sobre
Había una tarjeta de invitación también de papel crema, con texto en español e inglés. Al-Rashid leyó en voz alta: Estimado señor Al-Rashid, tengo el honor de invitarlo a una reunión privada esta noche en la suite 315. Creo que tenemos mucho de qué hablar sobre oportunidades de negocio mutuamente beneficiosas. La reunión será a las 10:30 p.m. Atentamente, un colega en el negocio de productos especializados. Al-Rashid frunció el ceño mientras releía la invitación. La vaguedad del lenguaje lo intrigaba, pero también lo inquietaba ligeramente. En sus años de negocios internacionales, había aprendido a ser cauteloso con reuniones no programadas, especialmente en países que consideraba inestables. «¿Qué opinas, Ahmed?», preguntó, mostrándole la invitación a su asistente. «¿Podría ser alguno de nuestros contactos locales en el negocio de las esmeraldas?». Ahmed estudió la tarjeta cuidadosamente, notando la calidad del papel y la elegancia de la escritura. «Es posible, señor, pero sería prudente verificar antes de asistir. Podría llamar al concierge para confirmar si conocen a este colega». Al-Rashid consideró la sugerencia, pero su arrogancia innata lo llevó a desestimar cualquier precaución. En su mente, él era Khalil Al-Rashid, heredero de una fortuna multimillonaria, protegido por el poder de su dinero y sus conexiones internacionales. ¿Qué podría pasarle en un hotel de lujo en el centro de Medellín? No, decidió finalmente, arrojando la invitación sobre la mesa de centro de cristal. Iremos. Probablemente es alguien que ha escuchado sobre nuestra presencia en la ciudad y quiere presentar una propuesta de inversión. Es típico de estos empresarios locales ser un poco dramáticos en sus aproximaciones. Eran las 10:15 p.m. cuando Al-Rashid y Ahmed salieron de la suite presidencial. El millonario árabe había elegido vestir un traje Armani negro, con una camisa de seda blanca y una corbata de Hermès, mientras varios de sus anillos más vistosos decoraban sus dedos. Quería proyectar poder y riqueza, enviar el mensaje de que estaba tratando con alguien de su calibre. El pasillo del tercer piso estaba sumido en una penumbra elegante, iluminado apenas por apliques de pared que creaban círculos dorados de luz cada pocos metros. Las alfombras persas absorbían el sonido de sus pasos, creando una atmósfera de silencio casi sepulcral que contrastaba dramáticamente con el bullicio del lobby 15 pisos más abajo. La suite 315 estaba ubicada al final del pasillo, en una esquina que ofrecía privacidad adicional. Al-Rashid tocó suavemente la puerta, esperando ser recibido por algún empresario local ansioso por impresionarlo con propuestas de inversión en esmeraldas o café. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación sumida en sombras. Solo una lámpara de escritorio proporcionaba iluminación, creando un cono de luz dorada en el centro del cuarto, donde se distinguía la silueta de un hombre sentado en una silla de cuero. «Señor Al-Rashid», dijo una voz profunda y controlada desde las sombras. «Qué honor tenerlo aquí. Por favor, tome asiento». Al-Rashid entró confiadamente, seguido por Ahmed, quien inmediatamente sintió que algo no estaba bien. El aire de la habitación estaba cargado de una tensión palpable, y había algo en la voz del anfitrión que lo hacía sentir profundamente incómodo. «Disculpe la iluminación», continuó la voz desde las sombras. «Prefiero la privacidad para este tipo de conversaciones. Espero que lo comprenda». Al-Rashid tomó asiento en una silla frente al escritorio, ajustándose la corbata con un gesto que se había vuelto habitual cuando se sentía importante. «Por supuesto. Aprecio la discreción en los negocios». «¿Y usted?». Un silencio pesado llenó la habitación durante varios segundos que parecieron eternos. Luego, lentamente, el hombre en las sombras se inclinó hacia adelante, permitiendo que la luz de la lámpara iluminara parcialmente su rostro. Al-Rashid sintió que su sangre se convertía en hielo cuando reconoció las facciones del hombre del ascensor, el mismo empleado al que había humillado apenas horas antes. Pero ahora, bajo la luz dorada de la lámpara, no había nada de sumisión en esos ojos oscuros, solo una inteligencia fría y calculadora que lo observaba como un entomólogo
estudiaría un insecto particularmente interesante. Permítame presentarme apropiadamente, dijo Pablo Escobar, su voz cortando el aire como una navaja afilada. Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Quizás haya escuchado hablar de mí, aunque lo dudo, considerando su limitado conocimiento sobre los verdaderos poderes en Colombia. El color desapareció por completo del rostro de Al-Rashid. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, y Ahmed retrocedió instintivamente hacia la puerta, solo para descubrir que había sido cerrada silenciosamente y que dos hombres armados montaban guardia. «Señor Escobar», tartamudeó Al-Rashid, su arrogancia evaporándose como rocío bajo el sol del mediodía. «Yo no sabía. Si hubiera sabido quién era usted, habría sido más respetuoso». Escobar interrumpió con una sonrisa que no tenía nada de calor. «Me habría tratado como a un igual en lugar de como a un empleado». «Qué interesante perspectiva de los negocios, señor Al-Rashid». La trampa se había cerrado completamente y Khalil Al-Rashid comenzaba a comprender que su ignorancia arrogante lo había llevado directamente a la guarida del hombre más peligroso de toda América Latina. La verdadera educación estaba a punto de comenzar. Yo no sabía», tartamudeó Al-Rashid, con una voz apenas un susurro quebrado que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había mostrado horas antes. Las palabras se atoraban en su garganta como si fueran piedras que se negaran a salir. «¿No sabía qué?», preguntó Escobar, inclinándose ligeramente hacia adelante, con los ojos negros brillando con una intensidad capaz de atravesar el alma. «¿No sabía que Pablo Escobar controlaba el 80% de la cocaína que entra a Estados Unidos? ¿No sabía que mi organización genera más de 420 millones de dólares semanales? ¿O simplemente no sabía que sus propios bancos en Dubái han lavado más de 50 millones de dólares de mi dinero durante los últimos 2 años?» La última revelación cayó sobre Al-Rashid como un martillazo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras la realidad de su situación comenzaba a penetrar la niebla de terror que nublaba su mente. No solo había insultado al hombre más peligroso de Colombia, sino que había estado ganando millones de dólares lavando dinero del mismo cartel que había despreciado. Escobar se levantó lentamente de su silla, sus movimientos fluidos y controlados como los de un felino que acecha a su presa. Caminó hacia una mesa auxiliar donde reposaba una botella de whisky escocés de 30 años, la misma marca que Al-Rashid había estado bebiendo en su suite apenas una hora antes. La ironía no se le escapaba al capo colombiano. «¿Sabe qué es lo que más me fascina de todo esto, señor Al-Rashid?», preguntó Escobar mientras servía 2 vasos de whisky, el líquido ámbar brillando como oro líquido bajo la luz de la lámpara. «La hipocresía. Usted desprecia a los criminales de poca monta que producen y distribuyen cocaína, pero no tiene ningún problema en enriquecerse lavando el dinero que esos mismos criminales generan». Al-Rashid intentó hablar, pero solo logró emitir un sonido gutural que se perdió en el silencio pesado de la habitación. Su mundo se desmoronaba pieza por pieza, cada revelación de Escobar destruyendo otra capa de la realidad que había construido alrededor de sus negocios legítimos. «Permíteme contarte una historia», continuó Escobar, regresando a su silla con los 2 vasos de whisky. Colocó uno frente a Al-Rashid y mantuvo el otro en su mano sin beber. «Hace 5 años, un empresario italiano muy similar a usted vino a Colombia. También pensaba que los colombianos éramos ignorantes, primitivos, fáciles de manipular. ¿Sabes dónde está ahora ese empresario?». Al-Rashid negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Sus manos temblaban tanto que no se atrevía a tocar el vaso de whisky que tenía frente a él. «Está en el fondo del río Magdalena», respondió Escobar, con una sonrisa que helaba la sangre junto con su soberbia y sus prejuicios. «Porque, verá, señor Al-Rashid, en mi mundo existe una regla muy simple. El respeto se gana, pero la falta de respeto se paga». En ese momento, el limón entró silenciosamente a la habitación, llevando una carpeta manila que colocó sobre el escritorio frente a Escobar.
El capo abrió la carpeta con movimientos deliberados, revelando fotografías, documentos bancarios y registros financieros que hicieron que el color desapareciera completamente del rostro de Al-Rashid. «Aquí tenemos registros muy interesantes», dijo Escobar, tomando una fotografía y sosteniéndola de manera que Al-Rashid pudiera verla claramente. «Esta es una imagen de usted en su yate privado, en aguas internacionales cerca de las Bahamas, hace 6 meses. ¿Reconoce a los hombres que lo acompañan?» Al-Rashid miró la fotografía y sintió que su estómago se contraía. Era una imagen que comprometía no solo su reputación, sino potencialmente su libertad. En ella aparecía claramente negociando con conocidos traficantes jamaicanos, sus rostros capturados con una claridad que no dejaba lugar a dudas. «Esta otra», continuó Escobar tomando otro documento, «es una transferencia bancaria de $30 millones de sus cuentas en Suiza a cuentas fantasma en las Islas Caimán. El dinero procedía directamente de la venta de 2 toneladas de cocaína colombiana. Mi cocaína. Cada documento que Escobar revelaba era como un clavo más en el ataúd de Al-Rashid. La evidencia era abrumadora, incontrovertible, y mostraba claramente que durante años había estado profundamente involucrado en el lavado de dinero del narcotráfico a una escala que lo convertía en criminal internacional. «Ahora», dijo Escobar, cerrando la carpeta con un movimiento seco que resonó en la habitación como un disparo, «llegamos a la parte interesante de nuestra conversación. Usted me debe una disculpa, señor Al-Rashid, una disculpa muy sincera por haberme confundido con un empleado del hotel y por haber expresado opiniones tan desinformadas sobre mi negocio». Al-Rashid tragó saliva con dificultad, su garganta seca como el desierto de su tierra natal. «Señor Escobar», logró articular finalmente con la voz quebrándose en cada palabra, «le pido 1000 disculpas. Fue una terrible equivocación de mi parte. No tenía idea de quién era usted, y mis comentarios fueron completamente inapropiados». «¿Inapropiados?», repitió Escobar, arqueando ligeramente la ceja derecha. «Llamar pobre al hombre que mueve más dinero que algunos países es simplemente inapropiado. Creo que necesitamos ser más específicos en nuestras disculpas». El capo se levantó nuevamente y comenzó a caminar lentamente alrededor de la silla de Al-Rashid, como un tiburón circundando a su presa. Sus pasos eran medidos, calculados, diseñados para incrementar la tensión psicológica que ya amenazaba con quebrar la compostura del millonario árabe. «Quiero que repita exactamente lo que me dijo en el ascensor», ordenó Escobar deteniéndose directamente detrás de la silla de Al-Rashid, palabra por palabra. «Y luego quiero que me explique por qué un hombre que gana millones lavando dinero de la cocaína considera que los productores de esa cocaína son criminales de poca monta». Al-Rashid cerró los ojos, intentando controlar el temblor que se había apoderado de todo su cuerpo. Yo dije cosas terribles», murmuró. «Lo llamé pobre. Dije que los latinoamericanos eran solo proveedores, que el negocio de las drogas era para gente desesperada y sin educación. Pero estaba equivocado, completamente equivocado». «Sí, estaba equivocado», confirmó Escobar, regresando a su posición frente al escritorio. «Pero la equivocación no es el problema, señor Al-Rashid. El problema es la arrogancia, la creencia de que su dinero heredado lo hace superior a aquellos que han construido imperios desde cero». Escobar tomó otro documento de la carpeta y lo colocó frente a Al-Rashid. Era un estado financiero que detallaba las ganancias de la familia Al-Rashid durante los últimos 5 años. «Según este análisis», dijo Escobar señalando números específicos en el documento, «el 30% de sus ganancias en los últimos 5 años proviene directa o indirectamente del lavado de dinero del narcotráfico. 30%, señor Al-Rashid. Eso significa que casi 1/3 de su estilo de vida lujoso, de sus trajes Armani, de sus relojes Patek Philippe, de sus viajes en primera clase, ha sido financiado por el trabajo de esos criminales de poca monta a los que tanto desprecia». La revelación golpeó a Al-Rashid como un puñetazo en el estómago. Había pasado años construyendo una imagen de empresario legítimo
convenciéndose a sí mismo de que sus actividades bancarias eran simplemente servicios financieros sofisticados. Pero la cruda realidad que Escobar le presentaba destruía esa ilusión de manera despiadada. Ahora, continuó Escobar, con una voz más suave, pero infinitamente más peligrosa, vamos a hablar de educación. Verá, señor Al-Rashid, yo creo firmemente en la educación. Creo que cuando alguien demuestra ignorancia sobre un tema, es nuestro deber ilustrarlo. El capo hizo una seña casi imperceptible, y el limón se acercó al escritorio llevando una maleta de cuero negro que colocó cuidadosamente sobre la superficie de madera pulida. Al abrirla, reveló hileras perfectamente organizadas de billetes de $100 estadounidenses, cada fajo asegurado con bandas elásticas doradas. Esto, dijo Escobar, pasando la mano sobre los billetes como un pianista acariciando las teclas, representa exactamente $2 millones. Es lo que mi organización genera aproximadamente cada 8 horas. 8 horas, señor Al-Rashid. Mientras usted duerme una noche completa, nosotros, los criminales de poca monta, ganamos más dinero del que muchas empresas multinacionales ven en un año. Al-Rashid miró el dinero con una mezcla de fascinación y terror. Nunca había visto tanto efectivo junto en un solo lugar, y la facilidad con la que Escobar lo había producido le daba una nueva perspectiva sobre el verdadero alcance del poder del cartel. Pero el dinero, continuó Escobar, cerrando la maleta con un sonido seco, es solo una herramienta. El verdadero poder, señor Al-Rashid, viene del respeto. Y el respeto no se puede comprar, no se puede heredar. Se gana. Escobar se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre el escritorio, mientras clavaba sus ojos en los de Al-Rashid. Ahora voy a hacerle una propuesta muy simple. Usted va a disculparse apropiadamente por su comportamiento en el ascensor. Va a reconocer públicamente que subestimó gravemente a los empresarios colombianos y va a demostrar esa disculpa de una manera muy específica. ¿Qué? ¿Qué quiere que haga?, preguntó Al-Rashid, con la voz apenas reducida a un susurro. Mañana por la mañana, respondió Escobar sonriendo con una expresión que no llegaba a sus ojos. Usted va a transferir $5 millones de sus cuentas personales a una fundación que yo dirijo para construir viviendas para familias pobres en Medellín. Y va a hacer esa transferencia públicamente, en presencia de periodistas locales, explicando que es su forma de pedir disculpas al pueblo colombiano por haber subestimado su capacidad empresarial. Al-Rashid sintió que el mundo giraba a su alrededor. Era una suma significativa, incluso para alguien de su riqueza, pero más que el dinero, lo que realmente lo aterrorizaba era la humillación pública, el reconocimiento de que había cometido un error garrafal. ¿Y si me niego?, preguntó con un hilo de voz, aunque ya conocía la respuesta. Escobar se reclinó en su silla, su sonrisa volviéndose aún más fría. Señor Al-Rashid, usted es un hombre inteligente, tiene familia en Dubái, tiene negocios en 3 continentes, tiene una reputación que mantener. Estoy seguro de que tomará la decisión correcta. La amenaza implícita era clara como el cristal. Al-Rashid no tenía opción, y ambos lo sabían. El juego había terminado antes de que él siquiera se diera cuenta de que estaba jugando. Acepto, murmuró, derrotado por completo. Haré la transferencia mañana por la mañana. Excelente, dijo Escobar, levantándose de su silla con la satisfacción de un maestro que ha impartido una lección exitosa. Así es como se hace negocios en Colombia, señor Al-Rashid, con respeto mutuo y reconocimiento de las verdaderas jerarquías de poder. El millonario árabe había aprendido la lección más cara de su vida, y Pablo Escobar había demostrado una vez más que subestimar al hombre más poderoso de Colombia tenía consecuencias que se medían en millones de dólares y años de humillación. La humillación de Al-Rashid era absoluta, y la lección que Pablo Escobar le había dado era más brutal de lo que cualquiera podría imaginar. Mañana del 15 de septiembre de 1989, Medellín amaneció con una bruma dorada que se extendía sobre las montañas circundantes como un manto de seda. El aire fresco del amanecer contrastaba dramáticamente
con la tensión que se respiraba en el elegante salón de conferencias del Hotel Intercontinental, donde se había organizado una conferencia de prensa que cambiaría para siempre la percepción internacional sobre el poder real en Colombia. Khalil al-Rashid se encontraba de pie frente a un podio de caoba, vestido con el mismo traje Armani que había usado la noche anterior, pero ahora lucía arrugado y manchado por el sudor de una noche sin dormir. Sus ojos, otrora brillantes de arrogancia y superioridad, ahora mostraban la derrota de un hombre que había aprendido de la manera más dura que el dinero heredado no era equivalente al poder verdadero. Frente a él, una docena de periodistas locales e internacionales había sido convocada para presenciar lo que se anunciaba como una declaración importante del prominente empresario árabe sobre sus inversiones en Colombia. Sin embargo, ninguno imaginaba que estaban a punto de presenciar la humillación pública más calculada y devastadora en la historia empresarial reciente del país. Al fondo del salón, Pablo Escobar observaba la escena desde las sombras, vestido con un traje gris discreto que lo hacía parecer un empresario más entre la audiencia. Su presencia era conocida solo por sus hombres, estratégicamente ubicados en puntos clave del hotel. «Señores periodistas», comenzó al-Rashid con una voz que temblaba ligeramente, mientras sus manos se aferraban al podio como si fuera su último punto de apoyo. «He convocado esta conferencia para hacer una declaración personal muy importante sobre mis experiencias en Colombia y para rectificar algunas percepciones erróneas que he tenido sobre este hermoso país y su gente». Ahmed, su asistente personal, permanecía a un lado del escenario con la expresión de un hombre que había envejecido 10 años en una sola noche. En sus manos sostenía los documentos de transferencia que convertirían esa mañana en la más cara de la vida de su empleador. «Durante mis años como empresario internacional», continuó al-Rashid, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo de seda, «he tenido el privilegio de hacer negocios en muchos países. Sin embargo, debo confesar que llegué a Colombia con prejuicios profundamente arraigados sobre la capacidad empresarial y la sofisticación de los empresarios locales». Un murmullo de interés recorrió la audiencia de periodistas. Varios de ellos comenzaron a tomar notas con más intensidad, percibiendo que aquella no sería una conferencia rutinaria sobre inversiones. «Ayer por la noche», continuó al-Rashid, con la voz quebrándose ligeramente al recordar los eventos de las últimas horas, «tuve un encuentro que me abrió los ojos de manera radical. Me di cuenta de que mi arrogancia y mis prejuicios me habían cegado ante la realidad del verdadero poder empresarial que existe en Colombia». En las sombras, Escobar sonrió con satisfacción. Cada palabra que salía de los labios de al-Rashid había sido cuidadosamente ensayada durante las primeras horas de la madrugada, con cada inflexión calculada para maximizar la humillación pública del millonario árabe. «Por esta razón», anunció al-Rashid, levantando un documento que Ahmed le había entregado, «he decidido hacer una donación de $5 millones estadounidenses a la Fundación Medellín Sin Tugurios, una organización que construye viviendas dignas para familias de escasos recursos en esta ciudad». El salón explotó en un murmullo de sorpresa. Era una suma extraordinaria, especialmente viniendo de un empresario que apenas llevaba 3 días en el país. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas a gritos, pero al-Rashid levantó la mano pidiendo silencio. «Esta donación», continuó, ahora con la voz más firme, pero cargada de resignación, «es mi forma de pedir disculpas públicas al pueblo colombiano por haber subestimado gravemente su capacidad, su inteligencia y su poder empresarial. He aprendido que la verdadera riqueza no se mide solo en dinero heredado, sino en la capacidad de construir imperios desde cero, con inteligencia, determinación y visión». María Elena Salinas, una experimentada periodista de Caracol Televisión, se puso de pie desde la primera fila. «Señor al-Rashid, ¿podría ser más específico sobre qué evento o encuentro lo llevó a cambiar tan radicalmente su perspectiva?» Al-Rashid vaciló por un momento, sus ojos buscando involuntariamente la figura de Escobar en la parte posterior del salón. El capo asintió casi imperceptiblemente,
una señal que Al-Rashid interpretó como permiso para continuar con la versión acordada de los eventos. Ayer, en el ascensor de este mismo hotel, comenzó con tono de confesión pública, confundí a un prominente empresario colombiano con un empleado del hotel. Mi arrogancia me llevó a tratarlo de manera despectiva, a insultarlo basándome únicamente en prejuicios culturales y raciales. El silencio en el salón era absoluto. Los periodistas habían dejado de escribir, cautivados por la honestidad brutal de la confesión que se desarrollaba ante sus ojos. Solo más tarde, continuó Al-Rashid apretando el podio hasta que sus nudillos se volvieron blancos, descubrí que había insultado a un hombre cuyo poder económico y empresarial superaba el mío por márgenes que no había imaginado posibles. Un hombre que en una sola semana mueve más dinero del que mi familia ha acumulado en 3 generaciones. Roberto Posada, reportero de El Tiempo, se inclinó hacia adelante desde su asiento. ¿Podría decirnos quién es ese empresario, señor Al-Rashid? La pregunta flotó en el aire como una espada de Damocles. Al-Rashid miró nuevamente hacia las sombras, donde Escobar observaba con la paciencia de un felino. El mensaje en esos ojos oscuros era claro. Algunos nombres era mejor no pronunciarlos en público. Prefiero mantener la identidad de esa persona en privado, respondió diplomáticamente. Lo importante no es quién es, sino la lección que me enseñó sobre la humildad, el respeto y el verdadero significado del poder empresarial. Desde su posición en las sombras, Escobar observaba con satisfacción cómo se desarrollaba la humillación pública de Al-Rashid. Pero esta no era solo una venganza personal, era una declaración de poder que resonaría en círculos empresariales internacionales durante años. El mensaje era claro. Subestimar a Pablo Escobar y al poder colombiano tenía consecuencias reales y costosas. La transferencia de $5 millones se está ejecutando en este momento, continuó Al-Rashid. Es mi forma de demostrar que las disculpas deben ir acompañadas de acciones concretas, no solo de palabras. Carmen Aristizábal, reportera de RCN, levantó la mano. Señor Al-Rashid, esta es una suma extraordinaria para una disculpa. ¿No considera que está siendo excesivamente duro consigo mismo? Una risa amarga escapó de los labios de Al-Rashid. Señorita Aristizábal, cuando uno comete errores de la magnitud que yo cometí, cuando uno demuestra una arrogancia tan ciega y destructiva, las consecuencias deben ser proporcionales. $5 millones es un precio pequeño comparado con la educación que he recibido. En la parte posterior del salón, el limón se acercó discretamente a Escobar y le murmuró al oído. Patrón, la transferencia ha sido confirmada. Los 5 millones ya están en las cuentas de la fundación. Escobar asintió con satisfacción. La lección había sido impartida de manera perfecta, pública, humillante y financieramente devastadora. Pero, más importante aún, había establecido un precedente que se extendería por los círculos empresariales internacionales como ondas en un estanque. Señor Al-Rashid, preguntó Jaime Duque, de El Espectador, ¿cómo cree que esta experiencia cambiará su forma de hacer negocios en el futuro? Al-Rashid respiró profundamente antes de responder, como un hombre que finalmente había aceptado una verdad dolorosa, pero necesaria. Señor Duque, esta experiencia me ha enseñado que el verdadero poder no viene de la herencia o los títulos, sino de la capacidad, la inteligencia y la determinación. He aprendido que Colombia tiene empresarios cuya visión y capacidad superan cualquier cosa que yo haya visto en mis años de negocios internacionales. Además, añadió con tono de advertencia dirigido a otros empresarios internacionales que pudieran estar observando, he aprendido que juzgar a las personas por su apariencia o su origen es no solo moralmente incorrecto, sino empresarialmente suicida. Los verdaderos líderes de negocios se reconocen por sus resultados, no por sus credenciales. La conferencia continuó durante otros 20 minutos, con Al-Rashid respondiendo preguntas que profundizaban en su transformación personal y empresarial. Cada respuesta era una admisión adicional de su arrogancia previa y un reconocimiento del poder real que había subestimado tan gravemente.
Cuando finalmente terminó la conferencia, los periodistas se dispersaron para enviar sus reportes a redacciones de todo el país y del extranjero. La historia del millonario árabe que había donado $5 millones como disculpa por subestimar a los empresarios colombianos se convertiría en noticia internacional en cuestión de horas. Al-Rashid permaneció de pie en el podio durante varios minutos después de que la audiencia se dispersara, como un boxeador derrotado que aún no podía creer que la pelea había terminado. Ahmed se acercó silenciosamente, llevando los documentos finales de la transferencia. «Señor», murmuró, «todo está completo. Los 5 millones han sido transferidos exitosamente». Al-Rashid asintió mecánicamente, tomando los documentos con manos que ya no temblaban. La humillación había sido tan completa que había alcanzado una extraña forma de aceptación zen. Desde las sombras del salón, Pablo Escobar se acercó lentamente al podio. Sus pasos eran silenciosos sobre la alfombra persa, pero Al-Rashid lo sintió acercarse como si fueran truenos distantes. Cuando finalmente levantó la vista, se encontró cara a cara con el hombre que había redefinido completamente su comprensión del poder. «Señor Al-Rashid», dijo Escobar con una voz suave, pero cargada de autoridad absoluta, «ha sido una presentación muy educativa. Espero que haya aprendido la lección». «La he aprendido», respondió Al-Rashid, con la voz apenas reducida a un susurro. «La he aprendido completamente». Escobar sonrió, pero no era una sonrisa cruel. Era la sonrisa de un maestro satisfecho con el progreso de un estudiante particularmente difícil. «Excelente», dijo el capo, extendiendo su mano hacia Al-Rashid. «Entonces, quizás podamos hacer negocios en el futuro. Negocios reales, basados en respeto mutuo y reconocimiento de las verdaderas jerarquías de poder». Al-Rashid estrechó la mano de Escobar, sintiendo la fuerza y la determinación que emanaban de ese simple contacto físico. Era la mano de un hombre que había construido un imperio desde cero, que había desafiado gobiernos y carteles rivales, que había redefinido las reglas del poder en toda una región. «Señor Escobar», dijo Al-Rashid mirando directamente a los ojos del hombre más poderoso de Colombia, «sería un honor hacer negocios con usted, un honor y un privilegio». Escobar asintió. Soltó la mano de Al-Rashid y se dirigió hacia la salida del salón. Sus pasos eran tan seguros y medidos como siempre, pero ahora Al-Rashid podía ver en ellos la confianza de un hombre que nunca dudaba de su poder ni de su posición. En el umbral de la puerta, Escobar se volteó una última vez. «Señor Al-Rashid», dijo con la voz resonando claramente a través del salón vacío, «espero que disfrute el resto de su estancia en Colombia y recuerde, aquí el respeto se gana, pero la falta de respeto se paga». Con esas palabras, Pablo Escobar desapareció en los pasillos del hotel, dejando atrás a un hombre completamente transformado. Khalil Al-Rashid había llegado a Colombia como un millonario arrogante, convencido de su superioridad inherente. Se marchaba como un hombre humilde que había aprendido que el verdadero poder no se hereda, se construye. La lección le había costado $5 millones y una humillación pública que se recordaría durante décadas. Pero, para un hombre que había insultado a Pablo Escobar llamándolo pobre, quizás había salido bastante bien librado. Después de todo, otros que habían mostrado tal falta de respeto hacia el patrón del cartel de Medellín habían pagado con algo mucho más valioso que el dinero, habían pagado con sus vidas. En las calles de Medellín, la historia ya comenzaba a circular en susurros. El día en que un millonario árabe aprendió que insultar al hombre más poderoso de Colombia tenía un precio que se medía en millones de dólares y años de humillación. Y en las oficinas de bancos internacionales, empresarios de todo el mundo comenzaron a recibir un mensaje muy claro. En Colombia, Pablo Escobar no era solo un narcotraficante. Era el verdadero emperador de un imperio que se extendía mucho más allá de las drogas. Un hombre cuyo poder real conocían aquellos lo suficientemente valientes o lo suficientemente tontos como para desafiarlo. Khalil Al-Rashid había tenido la mala fortuna de ser lo segundo, pero también la sabiduría de aprender antes de que fuera demasiado tarde.
Su historia se convertiría en una leyenda urbana que se contaría en salones de juntas y clubes privados durante generaciones. La historia del hombre que pagó $5 millones por aprender, que nunca jamás se debe subestimar el poder de Pablo Escobar. Si alguna vez has sentido que alguien te subestimó por tu apariencia, tu origen o tu posición social, entonces sabes exactamente lo que Pablo Escobar sintió en ese ascensor. La diferencia es que él tuvo el poder para convertir esa humillación en una lección que costó millones de dólares. Esta historia nos demuestra que el respeto verdadero no se compra con dinero heredado, se gana con acciones y resultados. Si crees que las apariencias engañan y que el poder real puede venir de lugares inesperados, entonces este canal es para ti. Aquí compartimos historias que te abren los ojos sobre cómo el mundo realmente funciona, sobre cómo los poderosos manejan las situaciones cuando los subestiman y sobre las lecciones que solo se aprenden cuando el precio es demasiado alto para ignorarlas. Si quieres descubrir más historias sobre personajes que cambiaron las reglas del juego cuando nadie los tomaba en serio, suscríbete ahora y únete a una comunidad que entiende que la historia real siempre es más fascinante que la ficción, porque al final del día, todos necesitamos aprender de aquellos que convirtieron la adversidad en poder absoluto.